Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahawashi. Ok, y puedes buscar tú la historia, ok, de la transliteración de lo que pasó del nombre del Señor Yahawashi, que lo más correcto sería Josué en el español, a lo que se conoce como Jesús, que viene del griego Jesús. Pero todo eso fue una transliteración que no tuvo, que perdió completamente su significado, que perdió completamente su pronunciación, ¿ok? Por eso es que nosotros una y otra vez peleamos o defendemos que el nombre del Señor no es Jesús, es Yahawashi, porque el nombre es bien importante. El nombre es por lo que a ti te conocen. Y el Señor, en nuestro poder de las Escrituras, el Padre Yahweh y el Señor Yahawashi de las Escrituras, de la Biblia, ¿ok? No tiene ninguna, ni una más, no tiene nada nada que ver con lo que hoy se conoce con Jehová o Jesús, porque su reputación es mundana, su reputación es satánica, man. ¿Ok? Ellos aceptan y dejan que hagas y seas el pedazo de mierda que siempre has sido, man. No hay una transformación, ¿ok? No hay una guía en tus iglesias, man. Pero anyway, esto no es para hablar de eso. Solo quiero recalcar la importancia del nombre de nuestro Señor, man, del Padre Yahweh, que no es Jehová ni Yahvé. Ok, también tú puedes buscar la historia de eso, porque es que pasó a Jehová y Yahvé, y todo esto fue parte del Señor para que nosotros no tuviéramos acceso al Señor, porque eso fue parte de nuestro castigo como una nación, como los israelitas, man. Y después de tiempo, el Señor nos iba a regresar, como dicen, quiero agarrar esa escritura antes de, you know, pero, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, man. Porque eso también uh, era profético de que el Señor nos iba a dar pastores. ¿Ok? Uh, so, como dice aquí, como dice Sofonías 3 y 8, dice, por lo tanto esperadme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, y esto es lo que el Señor está haciendo. Esto está hablando en estos días, man. Porque estamos a la vuelta, a casi nada, alright, de que estas naciones empiecen en conflicto, man. Eso se le llama la Tercera Guerra Mundial. Y eso es parte del Evangelio, eso es parte del, del mensaje que el Señor va a venir a hacer, man. ¿Ok? Dice, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. ¿Ok? Dice, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y no quiere decir que la tierra va a ser destruida. ¿Ok? Cuando se habla del fin del mundo, está hablando del fin de una era. El fin de un reinado, de una época, man. Y viene otra mejor. Sofonías 3 y 9, ese es el punto. En aquel tiempo, que estamos en estos tiempos, que empezó de 1970, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y esa pureza de labios en el hebreo es Lashawam Kwadash, que es el hebreo, la lengua que se habla en los cielos, man. Y eso lo podemos respaldar con lo que pasó con Pablo, cuando el Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, se le apareció cuando él iba hacia Damasco y lo dejó ciego por unos días, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice ese relato? Que él escuchó una voz en hebreo. ¿Por qué es que el Señor estaba hablando en hebreo? Porque esa es la lengua que se habla en los cielos, man. ¿Ok? Que el hebreo significa del pasado. Alright? So dice, para que todos los que invoquen el nombre de Yahweh, aquí dice Jehová, pero, tenemos que entender que el Señor nos iba a regresar esa pureza de labios, que es el hebreo,
¿Para qué principalmente? Para los nombres del Padre Yahweh y el nombre del Señor Yahawashi, man. ¿Ok? Dice, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Ok? Para que estemos unidos en el nombre de Yahweh, Bahashem Yahawashi, con un mismo espíritu, una doctrina, en un solo cuerpo, man. ¿Ok? Y todo eso iba a ser por medio del Espíritu Santo, para que el Señor nos dé la fe que necesitamos para creer que hay profetas, que hay apóstoles en la tierra que nos están dirigiendo uh, ¿cómo dice Jeremías? Con inteligencia y como dice aquí Jeremías 3 y 14, dice, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sion. ¿Ok? Esto no está hablando de toda la nación, man. Dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ok? Y esto se necesita fe para creer en los hombres que el Señor ha mandado. ¿Ok? Si no lo crees, pues está bien. No estamos aquí para convencerte que nos creas. No a nosotros. Cree en las palabras que se están diciendo, porque esto no es de nosotros, man. ¿Ok? No me crean a mí. Tú puedes, el Señor ha dejado todas las herramientas a nuestro alcance para poder confirmar lo que es verdad. Para que tú seas testigo con tus propios ojos de que lo que se está diciendo es verdad. ¿Ok? Por eso el Espíritu Santo, como dijo en Juan, porque esto es a final de cuentas una obra divina. ¿Ok? Es algo que yo no te puedo dar y nadie te puede dar, man. Bueno, solamente el Padre Yahweh a través del Señor Yahawashi, man. So, como dice aquí Juan 16 y 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ok? Que es el Espíritu Santo, el Consolador, alright, que esa es otra cosa. El Consolador te consuela, man. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad. ¿Ok? Te hace saber las cosas y te da estabilidad. ¿Ok? Dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Ok? Eso cuando tú te topases a este video y es la primera vez que tú estás viendo este video, es el Espíritu, man. Y no estoy diciendo ni me estoy exaltando a mí mismo, solamente estoy diciendo lo que yo creo, lo que estoy convencido de lo que es, man. Y estoy dando mi testimonio, nada más. ¿Ok? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, ¿ok? Sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ya ves por qué? Porque es el espíritu de profecía. Como dice en Apocalipsis, el testimonio de Yahawashi es el espíritu de profecía. Y nosotros es lo que estamos diciendo, man. ¿Ok? Porque como dijo Pablo, esta es la última y nos vamos a seguir a lo que era la lección principal, man. Porque si no me equivoco era Primera de Corintios 2. Y como dice aquí, Primera de Corintios 2 y 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Yahweh, Bahashem Yahawashi, porque para entender la palabra Dios es lo que vamos a entender, es lo que vamos a entrar hoy. Alright, porque es que cada vez que nosotros decimos, sino el espíritu que proviene de Yahweh, Bahashem Yahawashi, ¿por qué del Padre y del Hijo? Porque eso es lo que envuelve la palabra Dios, que la palabra Dios viene del hebreo alahayam, que significa poder, o poderes más bien, porque alahayam lo hace un plural. Pero ahorita vamos a entrar. Nomás quiero aclarar por qué es que decimos Yahweh Ba'ashem Yahawashi, del Padre y del Hijo. ¿Ok? Dice, para que sepamos lo que el Padre y el Hijo, Yahweh Ba'ashem Yahawashi, nos ha concedido. Lo cual, versículo 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Ok? Porque eso no es humano, man. Esto es por medio del Espíritu Santo, man. ¿Ok? Para poder conectar las cosas, quién es el hombre de anarquía, quién es el hombre de pecado, y quiénes son las naciones, quiénes son los israelitas, man. ¿Dónde va a ser el reino del Señor? ¿Dónde va a ser la tercera guerra mundial? ¿Con qué va a ser destruido Babilonia la Grande? ¿Quién es Babilonia la Grande? ¿Ok?
Esto no fue una revelación humana. Esto es del Espíritu. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya ves, porque no todo lo que nosotros enseñamos va a tener una... ¿cómo decirlo? Va a ser sólido en el espíritu, pero no va a ser una prueba física tangible que tú puedas decir, oh, si aquí lo dice y esto es. No hay cosas que van a decir literal. Esto se juzga por medio del espíritu, man. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Dice, pero el hombre natural, el hombre carnal, uno que no puede juzgar más allá de lo que no puede ver. ¿Ok? Un hombre que no tiene fe. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Ese es el punto, man. Todo esto se juzga espiritualmente, pero ¿quién te lo va a hacer saber? El Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu no va a hablar de su cuenta. Va a hablar de las cosas que ha oído y no la iba a hacer saber. ¿Ok? Ok, ¿y cómo te las iba a hacer saber? Por medio de hombres, y en ti iba a activar algo para que tú creas, man. Ok, anyway, man, vamos aquí a lo que teníamos planeado, como en la palabra Dios, ok, porque es bien importante entender las palabras en hebreo y por qué los apóstoles, okay, o en el Nuevo Testamento, que mayoría de las cartas fueron escritas en griego, okay, y qué es lo que nosotros como israelitas entendíamos por la palabra Dios, porque siempre es bien importante entender el contexto cultural e histórico, okay, de lo que nosotros entendíamos por Dios, porque cuando nos vamos a la palabra Dios, por ejemplo en Juan 1:1, okay, la palabra Dios en el griego es la Strong griega 23:16, que se pronuncia Theos, okay, Theos, y significa, como dice aquí, un dios o diosa, okay, que eso es blasfemia, un nombre general de deidades o divinidades, la deidad, la Trinidad, okay, y eso es una mentira, right? Porque no existe cierta cosa que se llame la Trinidad en las Escrituras, man, okay, porque hasta cuando tú le preguntas a un cristiano, él te da tantas vueltas que ni siquiera él mismo entiende qué es la Trinidad. Te empieza a dar ejemplos estúpidos de que, oh no, pues es que el agua tiene 3 fases, que es vapor, hielo y líquido. Y no tiene nada que ver, man. Bueno, eso es lo que a mí me dijo un cristiano. Yo me quedé como, like, man, ¿entiendes lo que estás diciendo? Porque no tiene nada de sentido. Y no me pudo explicar ni siquiera en lo que él cree. ¿Por qué? Porque no es real. La escritura habla de la simplicidad en el Señor Yahawashi. Y hay un dicho así, que las verdades son las más sencillas de explicar. La mentira es la que da tantas pinches vueltas, man. Te da tantas vueltas que no puedes entenderlo. No tiene sentido cuando entiendes palabras. Cuando entiendes contextos. Cuando lees de verdad. Porque hay una escritura como en Colosenses 2:9 que habla de que porque en él habita toda la plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ¿qué es lo que se estaba refiriendo Pablo al decir eso? ¿En qué contexto lo estaba diciendo? ¿Por qué les estaba diciendo a los colosenses eso? Porque tienes que ir al contexto de lo que estaba pasando, que era lo que estaba defendiendo Pablo en ese tiempo. Que no se dejen engañar por otras creencias, que otros ángeles, o que para llegar a la salvación necesitas por medio de ángeles y rituales. No, en el Señor Yahawashi es suficiente. ¿Ok? A Él se le fue dado todo lo suficiente para que por medio de Él seamos salvos. ¿Ok? Pero solamente tienes que leer el contexto.
¿Ok? Y vamos a entrar en ciertas escrituras que usan para defender la Trinidad, pero vamos a establecer los fundamentos que es la palabra Dios. Porque esto es, como dice aquí, Dios, la Trinidad. Y no es cierto, man. El Padre Yahweh, el Señor Yahabushá y el Espíritu Santo son entidades diferentes. No es uno solo. Por eso es importante entender la palabra Dios y qué es lo que se entendía en el griego, en el hebreo, porque tenemos que regresar al hebreo, lo que significaba Dios. ¿Ok? Y aquí siguen con sus cosas, man. Dios Padre, la primera persona en la Trinidad. Y aquí dice Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que Cristo en el griego significa ungido. Pero nosotros no somos griegos, man. Nosotros somos hebreos israelitas, man. Ok, las escrituras son para los hebreos israelitas. La razón por qué fue escrita en griego es porque había hermanos, ok, como Pablo. Sus cartas fueron escritas en griego a los hermanos que estaban viviendo en las regiones de habla griega, como Roma, como Tesalónica, en Asia, ¿ok? Pero ¿quiénes eran esos hermanos? Eran hermanos israelitas que estaban dispersos por todo ese territorio, específicamente, principalmente, ¿verdad? De el reino sureño, porque el reino norteño tiene su historia de cuando nos venimos nosotros para las Américas, man, ¿ok? Pero, y eso es historia, por eso es importante los apócrifos, que eso es parte de, por qué es que la gente no entiende quiénes somos nosotros, porque quitaron los apócrifos, man, porque los apócrifos son claves para entender el misterio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, man? Ok, eso es lo que significa Dios, pero como dice aquí, de magistrados y jueces. Alright, so vamos a ir a lo que venía del hebreo, porque eso es lo que Pablo y los apóstoles, ellos estaban enseñando a los hermanos en las regiones de habla griega. Ok, so vamos a ir aquí, la palabra por Dios, y vamos a ir Génesis 1 y 1. Ok, la palabra Dios. Dice, en el principio Dios, que la palabra por Dios es la Strong hebrea 430, que se pronuncia Alahayam, ¿ok? Alahayam. Y nosotros creemos, ¿ok? Que el hebreo se pronuncia con una A. Con la A y la I son las únicas vocales que existen en el hebreo, en el paleo hebreo. No hay una E, no hay una O, no hay una U. Es A e I. Y la I no es en todas, solamente es, ¿cómo se llama? En la I. En la I. Ok, eso como dice aquí, Alahayam. Ok, yam, Alahayam. So, esto es un plural, porque la palabra por singular es Alá. Ok, que significa poder. Por eso los musulmanes dicen Alá, o yo venero a Alá, que Alá solamente significa Dios o poder, ¿ok? Y cuando lo haces yam, el yam lo hace plural, si me siguen, ¿ok? Eso, como dice aquí, es un plural, más de una. Jueces, gobernadores, divinos, ángeles, dioses, ¿ok? Déjame ver si la puedo traducir. No. Siempre me está haciendo lo mismo. Ahorita me está haciendo lo mismo. No quiere traducir. Well, está bien, man. So, como dice aquí, plural, gobernantes, jueces, divinos, ángeles, dioses. Un plural intensivo, significado singular. Pero cuando es singular, no es el yam. ¿Ok? Diosa, un divino. ¿Ok? Eso está hablando de la palabra Alahayam, que se traduce o se pone en el español como Dios. Está hablando, cuando se refiere al Alahayam, está hablando de más de un ser.
¿ok? Y en ese Alahayam está el Padre Yahweh, que Él es el Altísimo, no hay nadie como Él, ¿ok? Para tenerlo bien claro. Por eso es que hay escrituras que dicen yo soy Yahweh y no hay nadie como yo. Bueno, lo tengo que para ¿cómo se llama? Para buscarlo, tengo que escribir Jehová, porque así es como vienen las escrituras, man, you know. Creo que está en Isaías. O sí, Isaías 45:5 dice, yo soy 45:5 dice, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay poder fuera de mí. ¿Ok? No hay Dios fuera de mí. No quiere decir que no hay otros dioses. Simplemente no hay alguien más alto o igual que el Padre Yahweh. Por eso se le llama en el inglés el Altísimo. Que también en el español, ¿no? El Altísimo. ¿Ok? Y acuérdense, el Padre, nuestro poder tiene una estructura. El Padre Yahweh, el Señor Yahawashi, ¿ok? Los israelitas, los ángeles. ¿Ok? Porque los israelitas son parte de ese Alahayam, son parte de ese grupo o esa jerarquía de dioses, man. ¿Ok? Y una escritura, los salmos, eso lo vamos a agarrar. Bueno, lo vamos a agarrar, como dice aquí, Salmos 82. Y esto está hablando específicamente a los israelitas. ¿Ok? Dice, y el punto clave está en versículo 6. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, ¿ok? Son los israelitas, man. No hay nadie más, ¿ok? La creación no es... Esa es la creación. Pero hay unos solos hijos que el Señor ha llamado hijos, man. No ha llamado hijos a todo el mundo, ¿ok? El Señor es justo y el Señor es bueno y cuida de su creación. Pero a quien ha llamado hijos, eso es específicamente y exclusivamente a Israel. ¿Ok? Porque tú tienes... Bueno, hay mucha gente que le dice hijos a sus perros, pero realísticamente eso no son tus hijos, man. You know? Son solo mascotas. Y cuidas de ellos. Les das comida, les das un techo, les das, provees para ellos, man. Pero no son tus hijos. Hay una gran diferencia, man. ¿Ok? Así es lo mismo. ¿Ok? Pero anyway, dice Salmos 82, dice, y versículo 1, dice, Dios está, Alahayam, ¿ok? Está en la reunión de los dioses. ¿De quién está hablando esto? De los israelitas, man. Porque somos dioses con una D minúscula. ¿Ok? Dice, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarás injustamente y aceptarás aceptarás las personas de los impíos? Selah. Defiende al débil y al huérfano. Haz justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado. Libra de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Y esto es la condición en que nuestra gente anda. ¿Ok? Estábamos y andamos, porque Israel una y otra vez, man, como una nación siempre andamos cagando el palo, man. Por eso es que necesitamos al Señor Yahawashi. Ok, pero hay unos que sí han alcanzado y hay otros que no, como Pablo dijo eso, man. Creo que es Romanos 11 o Romanos 10. Creo que es Romanos 9. No. No, es 10. No, es 11 yo creo. Estábamos ahí. Oh, sí, sí, Romanos 11 y 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Ok? ¿Qué es lo que Israel quiere? Él quiere servir a nuestro Señor, man. Quiere estar en una buena relación, man. El favor.
¿Ok? Pero como te dice en versículo o capítulo 10, que como dice aquí, Romanos 10 y 11, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ok? Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios y no buscan sus propias maneras. En este caso estaba hablando Pablo de que se querían hacer justos por medio de la ley. ¿Ok? Y la ley sí es buena, pero no es lo que te justifica, man, porque nadie de nosotros ha podido mantener la ley al 100%. Y en este lado, ¿ok? Nuestra gente tiene un celo, pero no lo hace conforme a lo que el Señor quiere. Ha desechado completamente la ley. Y la ley no fue desechada, man. Nunca dijo el Señor que fue desechada. Pero ellos no quieren hacer eso. ¿Ok? So, la historia se sigue repitiendo. Ni de una ni del otro. So, por eso es que en Romanos 11 y 7 dice que pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado. Porque ellos quisieran adorar y estar en una buena relación con el Señor, que es por medio del Señor Yahawashi. ¿Pero qué? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ya ves, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y eso está escrito en Isaías 6, man, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que, hasta cuándo ellos iban a entender? Hasta que las ciudades sean destruidas, hasta que no haya nadie. Entonces van a entender que, que estaban mal, man. Que hubo profetas en medio de ellos. Alright? So, ¿dónde estábamos, man? Ya. Isaías, no. Salmos. Dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6, Salmos 82 y 6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque está hablando a los israelitas. Pero como hombres morirás y como el cualquiera de los príncipes caerás. Levántate, oh Yahweh Bashem Yahawashi, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Ok? ¿Por qué es que íbamos a morir como hombres? Por nuestros pecados. Porque la causa de muerte es por pecado. Así de sencillo. La causa por qué sufrimos pobreza, todo tipo de males, porque estamos castigados en esta esclavitud, man, es por nuestros pecados y nuestras transgresiones, man. Ese es el punto. O si había otra escritura que quería agarrar. No quiero hacer esto muy largo, man. Solo quiero hacer el punto de qué es lo que Pablo entendía. ¿Ok? A ver. Como la primera de Corintios 5 o 15. Y 27. Ok, dice, primera de Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ok, y como dice en versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio sobre la autoridad y potencia, que eso va de la mano con lo que va en Daniel 7 y 9. Ok, porque esto regresa al Antiguo Testamento. Por eso es la importancia del Antiguo Testamento, porque muchos cristianos y mucha gente quiere olvidarse del Antiguo Testamento, no sabiendo que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es lo que está escrito del Antiguo Testamento, man. Porque se está explicando lo que fue escrito antes. Pero eso no quiere decir que lo tienes que desechar. Porque si lo desechas, entonces vas a malinterpretar completamente todo lo que se dijo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no estudias. Como dijo Pedro acerca de las cartas de Pablo. Los ignorantes, los que no estudian, tuercen sus palabras porque son difíciles, man. Y así es en todas las escrituras, man. Si tú no entiendes la historia, no vas a poder entender los secretos, man. Así de sencillo. Y si no tienes el Espíritu Santo, pues, mucho menos, man. Daniel 7 y 9 habla de ese mismo evento, man. Como dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que esto está hablando del Padre Yahweh, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ok, y esto, man, esto es bien clave. ¿Quién
¿quién tiene? A ver, lana. Vamos a buscar lana. You know? Vamos a buscar. Porque esto estaba hablando de un Afro Man, y solamente está, esto es pelo de lana, ok, como tiene un borreguito, man, ok. Vamos así, no, porque no tampoco, no es que lo tengan largo, man, porque no es bueno tener el pelo largo. Pablo dijo eso, man. La misma naturaleza nos enseña que el hombre no debería de tener el pelo largo, porque parece mujer. Esa es otra cosa, Salaje. Esa es otra cosa porque cuando tú ves el nombre Jesús, mira lo que este vato tiene, man. Tiene pelo largo como una mujer. ¿Ah? Esto no es bíblico, man. La única razón por qué tú podías dejarte el pelo largo era por si hacías un voto del nazareo. ¿Ok? Y no es bíblico que el Señor Yahushua fue puesto bajo ese voto. ¿Ok? No tiene sentido, man. ¿Ok? Porque muchos van a decir, oh, pues solamente está hablando de su pelo. Sí, pero cuando vas a ver, ¿dónde está? A ver, Daniel 10. Cuando vas a Daniel 10 y en Apocalipsis 1 y 13, habla de el aspecto de cómo se veía el Señor Yahushua, man. Era moreno, ok, y aquí está dando lana limpia, ok, que es la textura de su pelo, que es un llamado afro, y no tiene que ser largo, ok, solamente está describiendo cómo se veía, man. ¿Por qué? Porque es un llamado moreno, de piel oscura, man. ¿Ok? Créelo o no. No nos importa si crees, man. Es la verdad. ¿Cómo es que el Señor va a parecerse a un autoproclamado hombre blanco, man? Cuando eso es una enfermedad. Tienes falta de pigmento. Estás llamándole al Señor que le falta algo. Cuando Él es un Dios. Cuando Él es completo. Ay, no. You know. But anyway, man, no es esto. Claramente no es esto, man. So, dice, continuando Daniel, dice, su trono llama de fuego, que es un carro celestial, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Ok? Que es lo que el mundo ignorantemente conoce como un ovni, pero es un carro celestial, un carro de Israel. ¿Ok? Porque un ovni significa objeto volador no identificado, pero nosotros lo identificamos en las escrituras como los carruajes celestiales, donde el Señor va a venir, donde el Señor y los ángeles se transportan, ¿man? ¿Ok? Voy a saltar en versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ya ves, ¿cómo es que el Señor Yahushua, que se le conoce al Hijo del Hombre, o que lo está identificando aquí como el Hijo de Hombre, se acercó a él mismo? No, porque no tiene sentido, porque el Padre Yahweh es uno y el Señor Yahushua es otro. Okay, así de sencillo, man.
y el Espíritu Santo son un conjunto de ángeles que se encargan de que profecía se cumpla, ¿ok? De cuidar you know, a los elegidos, man. You know? Así de sencillo. Lo que está hablando aquí en Primera de Corintios es lo que se le fue dado. Porque Daniel está hablando de cuando ya venga. ¿Ok? Porque eso está hablando del fin, cuando ya se establezca. Lo que aquí se está diciendo, ¿ok? Que se le ha dado toda autoridad y potencia. ¿Ok? Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa, ¿ok? No está hablando aquel que sujetó a él todas las cosas. O no está diciendo que el Padre Yahweh está sujeto, ¿ok?, al Señor Yahabushai. No, porque el Padre Yahweh se las dio al Señor Yahabushai, ¿ok? Y hay muchas escrituras, man, que cuando el Señor Yahabushai estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, que es lo que vino una voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado, en él me complazco. ¿Él se estaba diciendo él mismo eso? No, porque no tiene sentido su doctrina, man. Ok. Como dice aquí, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. ¿Ok? So, es básicamente, esta es la esencia del video, man. Entendiendo la palabra Dios y qué es lo que Pablo entendía y los apóstoles entendían por Dios. No entendía, para no malinterpretar las cosas. ¿Qué más tenía, man? Ya va, la Hayam. Oh, sí, una más. Aquí para saber que está hablando en plural, Génesis 1, versículo 26. Dice, entonces dijo el Alahayam, hagamos. ¿Ok? ¿Por qué es que se dice hagamos? Porque estaba hablando más de una sola identidad. Por eso, ¿ok? Juan 1:1 dice esto, man. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Yahabushai, que se le conoce como el Verbo, ¿ok?, fue desde el principio. Si fue desde el principio, ¿cómo es que el Antiguo Testamento ya no está? Si el Señor Yahabushai ha estado en todo el antiguo, desde el principio, Él creó todo. El Padre Yahweh le dio los planos para que el Señor Yahabushai lo hiciera, porque el Padre Yahweh es el patrón. ¿Ok? Ahora cuando entendemos qué es lo que significa todo esto, no entendemos que solo hay un Dios y que ahora el Señor Yahabushai es el Padre, y el Padre es el Hijo, y el Espíritu Santo es uno. No tiene sentido, man. ¿Ok? Dice, lo vamos a leer con entendimiento. En el principio era el Verbo, el Señor Yahabushai. Y el Señor Yahabushai era con los poderes. Porque eso es lo que significa la palabra Dios, Alahayam. ¿Ok? Y el Verbo era un poder. El Señor Yahabushai era un poder. ¿Ok? Este era en el principio con los poderes. ¿Ya ves? Porque estaban en un conjunto creados, man. ¿Ok? El Señor Yahabushai fue el primogénito y el unigénito de toda la creación. ¿Ok? Un momento aquí. No.
Ah, yep. Pues en Juan 1:14 también lo dice. Dice, y aquel verbo que está hablando del Señor Yahushai fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. ¿Ok? ¿Por qué unigénito? Porque fue la única creación que el Padre Yahweh creó. ¿Ok? Fue la única creación que el Padre Yahweh creó. Y la primera. ¿Ok? La primera y la única que el Padre Yahweh. Porque el Señor Yahushai es la expresión hablada del Padre Yahweh. ¿Ok? Y a través del Señor Yahushai todo fue hecho. ¿Ok? Todo fue creado. Ángeles. Todo lo demás, man, que viene de todo eso, man. You know? Ese es el punto. Ok, eso vamos a continuar en Juan 1. Dice, este era en el principio con los poderes. Por eso en Génesis 1:26 dice, entonces dijo a la Hayam, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Alahayam lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Y esto ya lo sabemos, la historia de Adán y Eva. ¿Ok? Que Adán no fue el primer humano, porque ya había otros humanos que estaban existiendo antes de Adán. Adán tenía padres y madres, solamente que Adán fue levantado de un estado de confusión y fue dado un orden, le fue dado el espíritu, man. Okay, ¿para qué? Para que sea una imagen del Padre Yahweh. Varón y hembra los creó, los hizo una nación. Y eso fue eso fue la nación que se conoció como los hijos de Dios. ¿Ok? Porque cuando la escritura habla de que hizo caer a Adán en un sueño profundo, eso quiere, para sacarle una costilla, ok, no está diciendo que le hizo una cirugía, eso está hablando de que de que el Señor hizo que Adán pecara y agarrara a una de su familia, pero eso fue un propósito, man, ok, porque una costilla o un hueso representa a un familiar cercano. Ok, ahora no dice si fue su prima, su hermana. No sabemos, ¿ve? Pero uh, fue un familiar cercano. Lo mismo que pasó con Abraham y Sara. Eran parientes cercanos, ¿ok? Eran, si no me equivoco, eran hermanos. A ver. Ya. Dice, Abraham menciona que Sara es su hermana, pero aclara que ella es su hermana por parte de padre, no de madre. So, si tú... eso te hace una hermana. ¿Ok? Hermana de sangre, right? Porque tu padre es el que carga la semilla. Y el Señor lo hizo por un específico propósito, man. Y solo es para que llegara a la nación de Israel. Después el Señor ya dijo, no, 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 no puedes hacer eso, man. ¿Ok? So, como dice aquí, porque le pregunté, en la ley más adelante se prohíbe que te cases con una hermana cercana tuya. Yup, Levítico 18, versículos 6 al 9. Ok, abordan las relaciones prohibidas entre familiares cercanos. So, esto el Señor lo hizo por un propósito, man. Por eso es que se habla de que Adán cayó en un sueño, que significa que lo hizo que se desvíe, que pecara. Bueno, que se desvíe más bien, Por eso es que, donde dice, un momento, y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. But,
ese es el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahashem Rahak Wadash. Hasta la próxima. Shalom.